Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la clase. En esta ocasión vamos a estar trabajando con Git. Vamos a ver primero unos conceptos básicos de Git y después, pues en la práctica nos vamos a crear un repositorio y vamos a estar trabajando un poco con la parte de la terminal. Primero, para empezar, Git como tal es un sistema que se le conoce como un sistema administrador de versiones. Según algunos conceptos que ustedes pueden encontrar en la parte de Wikipedia, por ejemplo, Git es un software de control de versiones diseñado por ese señor que ustedes creo que ya lo conocen, Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estos tienen un gran número de archivos de código fuente. Y según la definición de la página oficial, es un software libre y gratuito y se trata de un sistema de control de versiones distribuido diseñado para mejorar todo desde pequeños proyectos a proyectos muy grandes con velocidad y eficiencia. ¿Ya han visto qué tan pesado es el código fuente de Linux? ¿Tienen alguna idea? Hace poco estaba viendo que tiene alrededor de 40, si no me equivoco, 40 millones de líneas de código. Ese es el tamaño del software de Linux, exageradamente grande. Entonces, ¿cuántas personas colaboran con ese código? Hay una gran infinidad de personas a nivel mundial. Bueno, son personas seleccionadas, pero que colaboran con el desarrollo del kernel de Linux, principalmente a cargo de Linus Torvalds. En aquel entonces, cuando este señor empezó a crear ese sistema operativo y se empezó a popularizar y empezó a hacer el proceso de código abierto para que muchas personas empezaran a colaborar, surgió un problema con los software que en aquel entonces eran software manejadores de versiones. Ya habían en aquel entonces algunos software que se encargaban de hacer justamente ese proceso, pero el problema que se daba es que le causaba demasiados conflictos. Primero porque estos software no eran software distribuidos, sino que software centralizado. Básicamente tenía que haber un servidor principal y en ese servidor principal se guardaban las diferentes versiones del software con el cual se estaba trabajando en aquel entonces. Entonces vino Linus Torvalds y viendo el problema o viendo todas las dificultades que le presentaban los software de control de versiones de aquella época, decidió crear su propio software de control de versiones. Y es así como surgió Git. Git básicamente es un sistema de control de versiones creados en aquel entonces por este señor con el objetivo de básicamente solventar los problemas que tenía en la época con el código, con el kernel de Linux. ¿Cuál es la idea de los software de manejadores de versiones? Que ustedes puedan tener de su software diferentes momentos de su código fuente. Digamos, en el caso de Linux, podríamos tener diferentes versiones del kernel de Linux y regresar a una versión anterior en un momento determinado. Imagínense que la versión que en ese momento lanzamos por alguna razón tuvo algunos inconvenientes, se generó algún tipo de problema, podemos regresar sin ninguna dificultad a una versión previa y partir otra vez desde cero, ¿ya? Dejar el software como originalmente estaba. La idea de Git en ese caso es que nosotros dejemos una versión estable de nuestra aplicación y trabajemos en modificaciones o nuevas adaptaciones por separado. Cuando ya esas nuevas adaptaciones están probadas y listas para ser lanzadas, entonces hacemos una actualización a la versión original y esta ya se puede lanzar directamente directamente a producción. Entonces esa es la idea original de Git. Por eso es de que en aquel entonces se creó este software manejador de versiones. Ahora bien, aquí está un poco de historia, más o menos dónde fue lanzado. Fue lanzado por el señor Linus Torvalds, ya no está así de joven, ya está un poco más viejo, pero básicamente lo creó en el año 2005, que fue la época en la que apareció este software manejador de versiones. Y originalmente fue creado por él, pero lanzado a la comunidad como de código abierto. El origen de toda esta historia, de toda esta creación de software fue básicamente el kernel de Linux. El kernel de Linux fue la razón por la cual pretendía crear código más
más personalizado. Existen otros sistemas de control de versiones que podemos encontrar en el mercado. Existe, por ejemplo, el SCCS, lanzado en 1972, el RCS, lanzado en el 82, el CBS, lanzado en el 86, el TeamWare, lanzado en 1990, el BSS, en el 94, y el SBN, que es un poco más reciente, lanzado en el año 2000. Pero esos software eran software de control de versiones centralizados. Y existían otras versiones de control de versiones distribuidos como HG y Bazaar junto con Git, que ya fueron lanzados en versiones posteriores, en ese caso en el año 2005. Básicamente, ¿cuáles son las características propias que tiene el software de versiones, el software de controlador de versiones de Git? Primero, que es distribuido, o sea que básicamente no está alojado en un servidor principal. Podemos hacer ese proceso de alojar nuestro código en un servidor principal, pero lo podemos también colocar en diferentes computadoras para que, por ejemplo, si el servidor se daña, podemos regresar a una versión anterior colocándolo, recuperándolo de otra computadora. Tiene diferentes tipos de snapshot, o en ese caso esos snapshots son como capturas de momentos específicos del código que nosotros podemos utilizar. Maneja multitud de tipos de datos, no solamente es utilizado para código, sino que también es utilizado para otro tipo de información. Maneja lo que se le conocen como zonas, ya vamos a hablar un poco acerca de las zonas y los estados, y maneja también diferentes tipos de archivos. Tiene su propio protocolo y la instalación de Git es sumamente fácil. ¿Quiénes lo usan? Bueno, hay una gran cantidad de empresas que hacen uso de Git, como en el caso de Linux principalmente. KDE, ¿ya han oído hablar de KDE? KDE es un sistema de gestión de escritorio de Linux. Básicamente el entorno gráfico de Linux es KDE, está Genome, están entre otros que se pueden encontrar en el mercado, pero KDE es uno de los más populares. Android, en ese caso, que es el código fuente de Android, también está en Linux. Drupal, que es un software de un CMS similar a WordPress. Está Ruby on Rails, Eclipse, Genome, PostScript, Blizzard, Facebook, Red Hat, Microsoft, Yahoo, VMware, Twitter, grandes renombres de empresas que utilizan Git. Si a esas empresas les funciona sin ningún problema, significa que nosotros también podríamos hacer uso, podríamos hacer uso de este software manejador de versiones. Hay un libro que habla acerca de toda la forma de cómo funciona Git, pero hablando un poco acerca de la teoría, los sistemas de control de versiones centralizados lo que tienen es un servidor principal, así como este, en donde están las versiones de software, la versión 1, la versión 2 y la versión 3. Y desde mi computadora, cualquiera, la computadora A o la computadora B, puedo tener acceso a esas versiones. Pero, por ejemplo, si yo genero una versión, la tengo que guardar en el servidor para que la computadora B pueda tener acceso a esa versión. No pueden estar guardadas las 3 versiones en la computadora, sino que debo de tener una versión actualizada. Entonces esa es la diferencia, que todo está centralizado en un servidor. Si el servidor por alguna razón falla, pues ahí perdemos en ese caso todo el control de la aplicación. Mientras que los sistemas de control de versiones distribuidos, la diferencia es que siempre podemos tener un servidor principal que tiene las diferentes versiones de software, ¿okay? Pero también cada computadora en nuestro entorno puede tener las mismas versiones de software. Entonces, se descarga, digamos, toda la estructura dentro de la aplicación y ya el software podríamos tenerlo como replicado en diferentes computadoras. De esa manera, si es un proyecto colaborativo y tenemos un servidor y hay 10 personas conectados a ese servidor, las 10 personas podrían tener una copia exacta de todas las versiones que nosotros utilizamos de la aplicación que estamos desarrollando. Más o menos así es como funciona el centralizado versus el distribuido. Esta es como la forma en que se van actualizando la parte de las versiones. Vean que aquí es la parte del distribuido es un poco diferente. Y algunas características de Git: la mayoría de las operaciones se hacen a nivel local. Hasta que nosotros estamos seguros de que la información es correcta, la podemos subir al servidor. Git tiene integridad fuerte gracias a SHA-1. Eso significa de que lleva un control de cada cambio que nosotros hacemos.
es verificado. De esa manera no se daña ninguna información. Y Git generalmente solo añade datos, casi nunca borra nada. Por tanto, todo queda registrado y todo es, en teoría, recuperable en Git. En teoría. Hay 3 secciones o 3 espacios que se pueden utilizar en GitHub. Está la parte del Working Directory, que es el directorio de trabajo. Del directorio de trabajo nosotros podemos pasar a una área intermedia que es el Staging Area, y del Staging Area podemos pasar al repositorio. Entonces, estas 3 áreas son las que nosotros vamos a estar utilizando en la parte de la aplicación. Ya vamos a verlo cuando estemos trabajando con el directorio. Normalmente en el directorio de trabajo estamos nosotros haciendo la parte de la aplicación. Cuando ya hemos terminado nuestro trabajo, podemos decidir pasarlo al Staging Area, y estando en el Staging Area podemos decidir pasarlo de nuevo al directorio de trabajo o dejarlo como una versión directa en el repositorio de GitHub. Aquí está modificado al Staging Area y committed, que es en este caso guardado. Aquí es donde se definen las 3 zonas, el lugar de trabajo donde trabajamos y realizamos las modificaciones, el área intermedia que es el Staging Area, es donde estarán las modificaciones que después irán al commit. Git realizará un seguimiento de todos los archivos antes de confirmar. Y el área confirmada, que es esta parte de acá, es una vez realizado el commit, tenemos el repositorio con una revisión nueva y por lo tanto pasaremos automáticamente al lugar de trabajo para hacer el siguiente ciclo. Eso es básicamente un ciclo de recuperación de datos. Y así básicamente se definen los tres estados. Vamos a pasar ahora a la parte de la práctica. Vamos a conectarnos al servidor a través de la terminal. Yo les voy a enseñar acá cómo utilizar Git desde la consola, pero por ejemplo en Visual Studio Code tiene su propio entorno gráfico donde pueden utilizar Git de manera gráfica. En ese caso yo me voy a conectar al servidor. Y ahí ya estamos en la parte del servidor. De ahí vamos a empezar a hacer cada una de los procesos con el manejador de versiones. Primero, para poder instalar Git es sumamente fácil. Nada más tenemos que seguir algunos pasos. Le ponemos, por ejemplo, sudo apt, en el caso de Ubuntu, sudo apt install Git. Y esa es, digamos, la forma más práctica de poder instalar el manejador de versiones. Solamente le pones sudo apt install Git y ese se encarga de instalar, en este caso, el manejador de versiones. La versión más reciente que se encuentre en el repositorio. ¿Ok? Ahí le damos Enter. Ahí nos pide la contraseña. Y de hecho nos dice que ya hay una versión... Git ya está instalado con la última versión que nosotros tenemos en el repositorio. Si queremos averiguar cuál es la última versión que tenemos, le ponemos git --version y ahí nos va a decir que tenemos Git la versión 2.43.0. Esa es la versión que estamos utilizando en este momento en la parte de nuestro servidor. Entonces eso significa de que Git ya está instalado sin ningún problema. Si ustedes quieren descargarlo para Windows, en el caso que lo quieran instalar en Windows, se puede hacer sin ningún problema, o lo quieran instalar en Mac también, o lo quieran instalar en otra distribución de Linux, donde quiera que sean que lo quieran instalar, pueden utilizar la página oficial. Si se vienen a la parte de la aplicación y escriben solo Git, ahí les va a llevar a la página oficial. La página oficial se llama git-scm.com. Esta es la página oficial y la última versión es la 2.54 y nosotros tenemos la 2.43.
no está actualizada con los repositorios, pero básicamente desde acá se puede hacer el proceso de instalación. Y en mi caso, como estoy utilizando una Mac, me dice Install for Mac. En el caso de ustedes, si están utilizando un Windows, les va a decir Install for Windows. Es capaz de determinar cuál es el sistema operativo que están utilizando para poder hacer el proceso de instalación. En el caso de Windows, les va a descargar un paquete, un .exe, donde ustedes le dan siguiente, 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 y les va a instalar GIMP en la consola. Ustedes lo pueden usar en la consola. Bien, ahora que ya vimos la versión de GIMP, ya tenemos GIMP instalado, vamos a empezar a hacer unas pequeñas actualizaciones que realizamos solo la primera vez. Pero vamos a crearnos primero la parte de la carpeta donde vamos a realizar el proyecto. Entonces nos vamos a venir a la carpeta var, www, html, y en esa carpeta es donde nos vamos a crear, en ese caso, nos vamos a crear la carpeta donde vamos a poner GIMP. Vamos a poner mkdir, ejemplo, yo le voy a poner ejemplo GIMP, ok, mkdir, ejemplo GIMP. Yo le voy a poner ejemplo GIMP, pero ustedes pueden colocar el nombre de su proyecto. O sea, si estamos haciendo, por ejemplo, un sistema de inventarios o algo por el estilo, se deben de colocarle en ese caso el nombre de la carpeta. Entramos de nuevo a esa carpeta. Y se van a dar cuenta que la carpeta originalmente se encuentra vacía. Solamente tiene los dos directorios dentro que son parte de la estructura, pero la carpeta no tiene en ese caso ningún tipo de información. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar con GIMP. Antes de empezar a configurarlo, a crear un repositorio, le vamos a poner git --config. Esto lo vamos a hacer la primera vez. --global user.name, y entre comillas ustedes le ponen el nombre de ustedes. Le ponemos git config --global user.name y su nombre. Eso es para saber quién es el que está haciendo los cambios dentro del repositorio, quién es el que crea el repositorio, quién es el que aplica la parte de los cambios, etcétera, etcétera. Entonces debemos de especificar en ese caso la información. Y adicional al nombre, le podemos colocar también un git config --global, y le ponemos user.email y le agregamos el correo electrónico. Así es, git config --global user.email, y le agregamos en ese caso el correo electrónico. El correo electrónico debe de ir entre signos de mayor y menor. Y ahí le damos enter. Si queremos ver las configuraciones que acabamos de crear, le podemos colocar git config --list. Le pueden agregar git config --list, y ese les va a dar en ese caso información de las configuraciones que acabamos de agregar. Vean las configuraciones, dice el user.name igual a Wilfredo Chacón, y el user.email, y ahí aparece el correo electrónico. Entonces esas son las configuraciones globales que nosotros acabamos de agregar. Si queremos verlas guardadas, en este caso, donde se guardan de manera directa, le podemos colocar un cat, y con el signo de diagonal .gitconfig podemos ver esas configuraciones. Si ustedes le ponen cat, es la tilde de la ñ, no sé cómo se llama ese símbolo,
y ahí le ponen git config y ahí les va a dar también las configuraciones que hemos aplicado. ¿Okay? Ambas configuraciones son en ese caso también de Git. Y adicional a eso le puedo colocar también la parte de la definición de colores. Le puedo poner git config, esto es para que me aparezca de colorcito las configuraciones que vayamos haciendo. Le pongo global color.ui y le ponemos true. Git config -- global color.ui y luego true. Eso solamente es para agregarle, en ese caso, colores, o que cuando estemos trabajando con la aplicación aparezcan también las definiciones de colores. Si revisamos, se agregó esa configuración. Le ponemos el git config siempre y van a notar que ahí dice UI igual true. Donde dice color ya aparece UI igual true. Eso significa que ya están disponibles las credenciales para poder trabajar con el diseño de la aplicación. Bien, ya que hemos agregado todos esos comandos se ejecutan solo la primera vez. Me refiero a la primera vez en su computadora. Ya cuando estén trabajando en proyectos, ya no es necesario, como ya lo hicimos una vez, ya no es necesario volverlo a hacer. Ustedes ya pueden seguir trabajando con 2, 3, 4, 5 proyectos. Como están en su computadora, no hay problema de volver a ejecutar porque toma esos parámetros. Ahora, si se pasan a otra computadora y quieren configurar de nuevo Git, hay que ejecutar esos comandos al inicio para esa nueva computadora. Solamente se ejecutan una vez. Lo que vamos a hacer ahora, sí, eso es por cada proyecto. Estando en la carpeta principal, en ese caso estamos dentro de la carpeta del proyecto, por el momento esta se encuentra vacía, pero no es obligatorio que esté vacía. El proyecto podría haber estado ya comenzado. Por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen su proyecto de ciclo, ese que ya se ha creado lo pueden subir a un repositorio, porque aunque ya tenga código, no importa, ustedes pueden trabajar con ese repositorio. Solo se colocan sobre la carpeta y luego aquí utilizan el comando git init, que ese es el comando para crear un repositorio de Git. Escriben git init y le dan enter. Y ahí les va a dar cierta información. Les dice, por ejemplo, que usted está usando master como el nombre de la rama inicial. Ese es el nombre por defecto ese es el nombre de la rama por defecto. Si usted quiere cambiarlo, configurar la rama inicial, pues puede hacerlo dentro de su nuevo repositorio, etcétera, etcétera. Y ahí les aparece, si quieren, por ejemplo, cada vez que vayan a crear una nueva repositorio, colocar un nombre de rama diferente, pueden ejecutar el git config -- global init.default branch y el nombre de la rama. Ya vamos a entender qué es eso de rama, pero por el momento sepan que la rama principal que estamos usando se llama master, es la rama master. Bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer con todo esto? Si ahora ustedes digitan LL, van a notar que ya hay una carpeta Git aquí ahora. Esa carpeta no existía. Esa carpeta es la que nosotros acabamos de crear. Si yo reviso qué es lo que tiene la carpeta Git, le pueden colocar un ll.git, van a notar que ahí hay un montón de directorios que corresponden a la estructura interna que utiliza Git para poder guardar todo nuestro código. ¿Okay? Ahí va a ir guardando las diferentes versiones que nosotros vamos a ir creando de nuestro código. No es necesario que sepan qué hace cada una de ellas, porque es el propio de la estructura de Git. No es necesario, solo sepan de que esa carpeta no la tienen que borrar, porque si borran esa carpeta, pues borran todo el contenido del repositorio y se van a quedar solamente con su código fuente en la última versión que tengan disponible. Entonces, ya que tenemos listos los elementos y ya vimos el contenido de la carpeta, nos vamos a crear nuestro primer archivo. Normalmente cuando trabajamos con un repositorio, generalmente
creamos un archivo que se llama así, se llama readme.md. Todos los repositorios de Git sí es necesario crearle un readme.md, porque en ese readme.md le vamos a dar instrucciones sobre la descripción de nuestro repositorio. Ustedes pueden colocar en ese readme.md los pasos a seguir para instalar su aplicación. Imagínense que quieren que se distribuya, que sea de código libre. Entonces le pueden decir, bueno, ahora para instalar la aplicación tiene que hacer estos y estos comandos, tiene que seguir estos y estos comandos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de algunos repositorios de Git y ahí se van a dar cuenta que aparecen en todas esas instrucciones. Y aquí el comando touch lo que hace es crear un archivo vacío, un archivo donde coloca solamente el nombre del archivo con cero información. Eso es lo que hace el comando touch. Para modificarlo ya sí tenemos que utilizar el comando nano. Entonces le ponemos nano readme.md y aquí le vamos a poner mi primer proyecto en Git. Para este readme.md hay todo un lenguaje parecido al HTML. Es un lenguaje donde ustedes pueden colocar etiquetas, pueden colocar caracteres especiales para poner texto en negrita, poner texto en color, agregar imágenes, intervínculos, etcétera, etcétera. Entonces pueden aprender todo ese lenguaje. Pero si no quieren hacer todo eso, con solamente haber colocado la descripción general del proyecto es suficiente para que les aparezca en la aplicación. Acuérdense de ese texto porque cuando ya lo hayamos publicado en internet, ahí tiene que aparecer mi primer proyecto en Git. ¿Okay? Le damos control O y enter y control X. Ahora bien, este es nuestro primer archivo que hemos creado. ¿Se acuerdan que les decía en la teoría que hay tres estadios o tres zonas dentro de GitHub? Está el Working Directory, está el Staging Area y está el área del commit, ¿okay? O el área del repositorio. Nosotros ahorita estamos en el Working Directory, en el directorio de trabajo. Entonces, todo lo que estamos haciendo, todas las modificaciones están almacenadas en el Working Directory. Si nosotros borramos un archivo, si nosotros modificamos un archivo en este momento, ese archivo nos puede regresar a una versión anterior, porque estamos en el Working Directory. Para nosotros moverlo de zona, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero veamos el estado del repositorio. Para eso se utiliza un comando que se llama git status. Pónganle git status. Y en ese git status van a notar que para comenzar les dice que estamos en la rama master. Ya les voy a explicar qué es eso de rama. Pero por el momento sepan que estamos en la rama master, en la rama principal. No hay ningún commit todavía. Y les dice de que no se ha agregado el archivo readme.md. De hecho aparece de color rojito porque no se ha agregado. Dice que para agregarlo debemos de utilizar el comando git add y el nombre del archivo para incluirlo en el commit. Veamos, ahorita estamos en el Working Directory, entonces vamos a pasar ese archivo del README al Staging Area. Entonces le ponemos git add y le ponemos readme.md y le damos enter. Ahí lo pasamos al área, al Staging Area. No significa que ya estemos guardado una versión, significa de que lo hemos desplazado de un punto a otro, a un punto intermedio. En ese punto intermedio nosotros podemos decidir regresarlo al Working Directory o pasarlo ya a una versión oficial. Entonces en ese caso le voy a poner otra vez git status para que vean cómo cambió ahora. Vean que ahora ya no está de color rojo el readme.md, sino que ahora aparece de color verde. Y me dice que si yo quiero regresarlo de nuevo a su estado original, puedo ponerle git rm caché y el nombre del archivo para regresarlo al Working Directory. O para el caso, si quiero guardarlo en una versión original, puedo utilizar el comando git commit.
Le vamos a poner así, le vamos a poner git commit. Ahí le ponemos git commit, y si ustedes le dan enter, les aparece en ese caso nano, les aparece el editor, y ahí dice por favor introduzca o digite el mensaje del commit para los cambios que acaba de realizar. Las líneas que inician con el signo de numeral van a ser ignoradas. Si se dan cuenta, todas esas líneas que aparecen con numeral serán ignoradas y el mensaje podría estar en ese caso vacío. Y ahí aparece sobre la rama master, el inicial commit, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le vamos a poner a este commit le vamos a poner mi primer commit en Git. Y abajo le vamos a poner una descripción. Le vamos a poner: se creó el archivo readme.md para agregar la descripción del repositorio. Generalmente se coloca en el commit, se coloca en la primera línea un mensaje genérico que indique de qué se trata, en ese caso el commit, en general, como un título, si lo queremos ver de esa manera, y en las siguientes líneas ya se agrega una descripción más concreta del proceso que se realizó. Si nosotros queremos ser muy descriptivos, podemos ir agregando las diferentes líneas por cada vez que hagamos un commit, ir agregando las diferentes líneas. Para saber, por ejemplo, en un punto dado, cuáles fueron los cambios que se realizaron por cada uno de nosotros. Entonces ahora si le damos control O, si le damos control O y enter, y le damos control X, ahí ya se guardó el primer commit. Si ahí ya le dice mi primer commit se creó agregando archivo, etcétera, etcétera, y aparece en ese caso la información. Si ahora nosotros digitamos git status, van a notar que dice on branch master o sobre la rama master, no hay nada que hacer con el commit. Digamos el árbol de directorios está totalmente limpio, significa de que todos los archivos ya se guardaron. ¿Cómo puedo saber cuáles son las versiones que tengo disponibles? Podemos utilizar el comando git log. Pónganle el comando git log. Y ahí se van a dar cuenta que ya aparece el primer commit. Aquí les dice, eso que ustedes ven acá es una huella. Aquí les dice, la huella del commit es esta que se encuentra acá, de color amarillo. Está sobre la rama master. El autor o quien hizo este commit es, en ese caso, esta persona. Si esto fuese un proyecto colaborativo, aparecerían aquí todas las personas que hicieron los commits, y así me puedo dar cuenta de quién aprendió el código. Si alguien hizo algo malo, yo puedo ir a verificar los commits y saber quién hizo cada cambio, qué archivos son los que modificó, qué modificaciones hizo, etcétera, etcétera, a través de los commits. Entonces, ya la podemos nosotros encontrar quién es la persona que aplicó algún cambio que probablemente hizo más estable o inestable la aplicación. Y aquí aparece, en ese caso, la parte de diseño del comentario. Entonces, ya tenemos nuestro primer commit. Vamos a crearnos ahora varios archivos. Le voy a poner un touch index.html. Acuérdense que el touch lo que hace es crear archivos vacíos. Historia.html, un touch acerca de .html,
y un touch, contáctenos .html. Le hemos creado 4 archivos al repositorio. Como ya empezamos de nuevo a trabajar, ¿se acuerdan que habíamos hecho un commit? Cuando hacemos el commit, ahora el ciclo se repite. Volvemos a hacer el mismo ciclo. Como estamos trabajando, estamos en el Working Directory, estos archivos que nosotros hemos agregado por el momento están en el Working Directory. Están en esa área. Entonces, si yo le escribo otra vez git status, si yo le digito git status, se van a dar cuenta que ahora nos dice que sobre la rama master hay 4 archivos que no han sido mapeados o no han sido registrados, que son el acerca de, el contáctenos, el historia y el index.html. Entonces, estos 4 archivos deberían de ser agregados hacia la parte del commit. Ahora, ¿cómo lo hacemos para agregarlo? Yo le puedo colocar git add, por ejemplo, acerca de.html. ¿Okay? Le pongo git add acerca de.html y eso agrega, en ese caso, el archivo ese lo agrega al staging area, lo pasa para el staging area. Si ahora le colocamos git status, se van a dar cuenta que el acerca de aparece de color verde y los otros 3 archivos aparecen de color rojo. Y puedo ir pasando archivo por archivo. Pero digamos que en un día laboral de 8 horas, ¿cuántos archivos modifica uno? Son varios. En el caso de ustedes, si están trabajando en un proyecto, son varios archivos que estamos modificando. Y no voy a estar haciendo un commit por cada archivo, para comenzar. Y la otra es, no voy a estar haciendo un git add por cada archivo que vayamos modificando. Imagínense que modifique unos 20 archivos por exagerar. Entonces tendría que ir haciendo un git add y cada nombre de archivo, sería complicado. La manera más práctica es colocarle un git add punto. Si le agregamos este git add punto, con ese le estamos diciendo que agregue todos los archivos. ¿Okay? Esa es la ventaja que tenemos, es que agregamos en ese caso todos los archivos al repositorio. Entonces le damos enter y si ahora le ponemos git status, se van a dar cuenta que ahora los 4 archivos ya aparecen en la parte del repositorio. Y ahora ya estamos listos para hacer otra vez un commit. Le ponemos git commit. Estamos listos para crearnos un commit. Entonces le ponemos git commit y le damos enter y hacemos el mismo proceso. En el título le vamos a poner se agregó la estructura básica del sitio web y abajo le ponemos se crearon todos los archivos necesarios para el sitio web. Solamente así le vamos a colocar. Uno es como el título y el otro es una descripción un poco más completa. Le damos control O y enter, luego control X y ahora ya tenemos otro commit agregado. Ya hay otro commit que está dentro de nuestra aplicación. ¿Qué pasa si ahora yo le escribo git low, por ejemplo?
¿Qué pasa si ahora le digitamos git log? Si ahora le digitamos git log, se van a dar cuenta que ya aparecen dos commits. Este es el de la versión original, donde creamos el primer archivo, el readme.md, y este es donde creamos toda la estructura anterior. Si yo quiero regresar, digamos, quiero regresar a esta línea, puedo poner aquí un comando, ya lo vamos a ver más adelante, pero puedo poner un git checkout y ponerle este montón de números, que es en ese caso la clave, y regreso a este punto, donde solamente teníamos un archivo. ¿Okay? No significa que se borraron los demás, significa que yo regresé, digamos que como que regresamos en el tiempo a un punto específico del proyecto. Si después en ese proyecto había algo que yo necesitaba recuperar, lo puedo recuperar y después regresar al punto original. Entonces puedo estarme desplazando entre cada punto de los commits que hemos estado desarrollando. Veamos ahora qué pasa si eliminamos un archivo. Le vamos a poner un rm contáctenos.html. Vamos a eliminarnos un archivo. Entonces le ponemos rm contáctenos.html. Si le damos enter, y ahí ya se eliminó el archivo. Si ahora le ponemos git status, van a notar que ahí les aparece la opción que dice que sobre la rama master, sobre la rama principal, hemos hecho un proceso de borrar un archivo. Hemos borrado contáctenos.html. Y nos dice que si lo queremos agregar o si queremos hacerlo para un commit, podemos utilizar el git add para colocar el nombre del archivo o el git restore para recuperar el archivo. Si digamos después de haberlo eliminado, ustedes se arrepienten y dicen no, yo no lo quería eliminar, me equivoqué, entonces debemos de utilizar en ese caso el git restore y el archivo regresa a su estado original. Si no, lo podemos agregar directamente a la parte del commit. Entonces pongámosle un git add punto, y le ponemos ahora un git commit. Y para no estar entrando al editor de texto, porque si entramos al editor de texto, ahí nos está pidiendo después de add espacio. Sí, después de add punto lleva espacio. No es el puntito de la I, es un punto aquí. Bien, si nosotros queremos agregar un commit y no estar abriendo el bloc de notas, perdón, abriendo el Nano, el editor de texto de Nano, podemos colocar el comentario directamente en esta línea. Solo le agregamos el parámetro "-m", y le ponemos entre comillas, se borró el archivo contáctenos.html. Solo le agregamos el git commit "-m", se borró el archivo contáctenos.html. Y ahí le damos enter. Y si se dan cuenta, ya no abrió Nano. Ya no nos mostró Nano, sino que automáticamente eliminó la parte de la definición del archivo. Ya no tuvimos que interactuar con el editor de texto para que él nos mostrara, en ese caso, la parte del diseño de la aplicación. Entonces, digamos que es más práctico. La mayoría de programadores lo utilizan de esta manera. Le ponen git commit "-m" y le colocan entre comillas el comentario. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la empresa, pues básicamente así lo hacemos. Lo único que nosotros sí documentamos
documentamos cada requerimiento. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el ciclo pasado yo les mencionaba que hay un software, no sé si se acuerdan de que les mencioné de Trello, que era para administrar proyectos utilizando la metodología Scrum? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es que en esta línea le agregamos en la descripción también el código de la tarjeta donde está el requerimiento que nosotros íbamos a corregir. Entonces hacemos más descriptiva esa parte de la información con el objeto que no se borre. Veamos ahora los log. Pongámosle git log. Pongámosle git log. Y ahora vamos a ver que ya tenemos tres commits. Este que es el último que agregamos, donde se borró el archivo, se borró el archivo contáctanos.html. Esto donde se crearon la estructura básica y este donde se hizo el primer commit. Si quieren salirse, solamente le digitan 2 puntos Q, ya se salen de esa pantalla. Si al caso no les aparece la parte de la línea de comandos. 2 puntos Q y se salen. Veamos otra cosa que puede suceder cuando estemos trabajando con la parte de la aplicación. Imagínense que vamos a crearnos ahora un archivo. Le ponemos un touch y le decimos que vamos a crear el archivo index.js. Vamos a crear el archivo index.js. Entonces le ponemos un touch index.js. Y hacemos otra vez el git add punto y le ponemos un git commit -m y le decimos se creó el primer archivo JavaScript. Ese sería el commit que le vamos a agregar. Se creó el primer archivo JavaScript. Y ahí está listo, ya está agregado. Ya tenemos otro commit. ¿Okay? Si quiero ver los commits de manera más resumida, le puedo poner git log --one_line. De esta manera, si ustedes le ponen git log --one_line, desaparece más resumido. Vean que ahí están los commits, pero el hash, digamos la firma, aparece más reducida, solamente aparece con 2, 4, 6, 7 letras, pues 7 caracteres, y aparece más resumida la parte de la información. ¿Okay? Bien, pero ¿en qué? Pregunto, ¿es correcta la estructura si lo dejamos así? Voy a colocar de nuevo. ¿Es correcta la estructura si lo dejamos de esa manera? Con el index aquí en ese lado. ¿Es correcta la estructura? No. Está bien que dejemos el index.html y el index.js en la misma carpeta. No, ¿verdad? Generalmente nosotros separamos los archivos. Entonces aquí vamos a crearnos una carpeta, le vamos a poner un mkdir y vamos a crearnos la carpeta JS. Y después de haber creado la carpeta JS, movemos el archivo, le ponemos un mb index.js hacia la carpeta
JS. mbindex.js espacio JS. Y ahora le ponemos un git status. Y vean qué dice del index. ¿Qué es lo que aparece del index? No dice que fue movido, dice que fue borrado. Sin embargo, dice que hay un archivo también en la carpeta JS que tampoco ha sido traqueado, ha sido agregado. Realmente, de manera interna, dentro de Git es como que hayamos borrado el archivo de la carpeta principal y lo hayamos copiado en la carpeta JS. O sea, como que lo borramos de un lugar y lo copiamos en otro lugar. O lo creamos en el otro lugar. Por eso es que aparece de esa manera. Pero si ahora le ponemos git add punto, si le ponemos git add punto, y luego le ponemos un git status, ahí sí ya van a notar que en lugar de delete ahora dice rename. ¿Okay? Dice que básicamente es como moverlo, es como renombrarlo. Dice que lo renombramos de index.js a js-index.js. Y ahí ya podemos hacer el commit. Entonces le ponemos git commit -m y aquí ya le colocamos se organizaron los archivos JavaScript. Se organizaron los archivos JavaScript. Y así le ponemos git status, ya aparece el directorio, ya aparece limpio. Y si le ponemos git log --1line, ahí aparecen todos los commits que acabamos de realizar. ¿Okay? ¿Preguntas ahorita? Si bien es cierto, el ejercicio ahorita lo estamos haciendo solo con un usuario, ¿okay? Pero si todos ustedes compartieran el mismo repositorio, tuvieran el mismo repositorio, cada commit que se estuviera haciendo, supiéramos quién lo hizo, aparecería el nombre de la persona que hizo el commit. Cada commit que nosotros agreguemos aparecería en ese caso dentro de la definición. O sea, aquí me aparecería, por ejemplo, en el master, me aparecería quién lo hizo, me aparecería la información para saber que estamos trabajando directamente con un proyecto colaborativo. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las ramas. ¿Qué idea se le viene cuando hablamos de ramas? Un palo. ¿Como una distribución? Es una estructura, una organización, digamos, cómo están organizadas en ese caso. Pero si se dan cuenta, digamos, veámoslo de esta manera. Un árbol, cuando ustedes tienen un árbol, ese tiene una rama principal, que es la que va, digamos, a la parte del centro. Y de la rama principal se desprenden otras ramas, o se desprenden otros elementos. Entonces, en el caso de nosotros, las ramas dentro de GitHub se utiliza para poder crear copias del código en diferentes momentos. Yo puedo tener una copia del código, digamos que ahorita en la rama master tenemos la copia original y esa es la versión estable, ¿okay? Es la versión original.
pero resulta que me han dejado un nuevo requerimiento y yo tengo que trabajar en ese nuevo requerimiento. Entonces yo puedo crear una rama, ¿okay? Dentro de mi GitHub puedo crear una rama y en esa rama puedo estar trabajando en ese requerimiento. Cuando ya esté terminado y esté probado, puedo unir esos cambios con la rama master. De hecho, cuando estamos trabajando en diferentes aplicaciones con diferentes colaboradores, cada colaborador crea una rama y él trabaja en la definición de su propia rama. Y luego, después de eso, cuando ya las funcionalidades están probadas, él envía esas actualizaciones a la rama principal. Normalmente así se trabaja con la parte de definiciones de GitHub. Entonces, lo que vamos a hacer acá es trabajar directamente con las definiciones de ramas. Para eso utilizamos un comando que se llama git branch. Si ustedes le ponen git branch nada más, ese comando lo que hace es mostrarles la lista de ramas disponibles que tengan en su aplicación. Si se dan cuenta, esta aplicación tiene solo la rama master, ¿ok? Por el momento solo aparece la rama master, pero yo puedo crearme una rama. Le puedo poner git branch desarrollo, por ejemplo. Le puedo poner git branch desarrollo. Y con eso, como ahorita estamos en la rama master, con eso lo que estoy haciendo es una copia exacta de la rama master en una rama que se llama desarrollo. O sea, en ese momento, tanto master como desarrollo van a tener exactamente lo mismo. Es una copia. Yo estoy actualmente, el asterisco me indica en cuál rama estamos posicionados. Entonces, cuando yo le pongo git branch y el nombre de una rama, estoy diciendo que me haga una copia exacta de la rama principal en una nueva rama. O sea, ahora le damos enter y le volvemos a dar git branch y le volvemos a dar git branch. Van a notar que ahí está ahora master y desarrollo. Pero ¿cuál tenemos deseleccionada? Master. ¿Cómo hacemos para cambiarnos a la rama de desarrollo? Le ponemos git checkout desarrollo. Le ponemos git checkout desarrollo. Con eso nos cambiamos ahora a la rama desarrollo. Vean, ahí dice switch to branch desarrollo. Y si ahora le ponemos git branch, y le damos enter, van a notar que estamos ahora en la rama de desarrollo. ¿Okay? Estamos en la rama de desarrollo. Y si nos listamos los archivos, tenemos los mismos archivos. No es que tengamos una rama en blanco, no es que tengamos un código en blanco. Tenemos los mismos archivos. La diferencia es que estamos ahora en una nueva rama. Entonces los vamos a guardar. Le vamos a poner nano. Vamos a modificar el historia.html. Pongámosle nano historia.html. Nano historia.html. Y le vamos a poner historia de la Universidad Católica de El Salvador. Aquí le vamos a poner la universidad fue fundada. ¿En qué año fue fundada? 1800. ¿Cuánto? ¿En 1900? Creo que fue fundada en el 82, si no me equivoco. En el 82 fue fundada en el año de 1982. ¿Se imaginan cuántos años tiene? Todavía está la zona de los fundadores. ¿Cómo? Todavía está la zona de los fundadores.
padres. Pero no creo. Porque ya tiene. Ah, sí, sí es posible, porque desde el 82 tiene 18. 26. Serían 34, 44 años. 44 años. Y hace poco estaban celebrando los 30. Hace poco. Sí, hace poco sacaron la camisa de los 35 años. Ya estaba en 44. ¿Cuánto van a andar mal ahí? ¿No? ¿Cuánto van a andar mal ahí? Acá andaba. El cañón no han dado camisa. Pero es año de camisa. ¿Ah? Es año de camisa. Sí, cada dos. Cada dos. Cada 2 años regalan camisa. Según mi cuenta, sí, hoy toca camisa. Ya vamos a ir pidiendo ahí. Ya la voy solicitando porque va a ser la última. Bien, fue fundada en 1982. Bueno, la vamos a dejar ahí punto para colocar toda la parte de la historia. Debe estar cada 2 años más camisa. No sabemos. Pero es que nos dieron el primero y nos dieron el tercero. Ajá. Entonces yo digo que cada uno. Cuando hay presupuesto, creo que. Cuando hay presupuesto, queda un año. Aguanta todos los años. Le dan control y enter y control X. Y ya tenemos ahora historia.html. Y como ya tenemos historia.html, entonces lo agregamos. Le ponemos git add punto, y le ponemos git commit -m y le decimos se actualizó el archivo historia.html. Se actualizó el archivo historia.html. Con eso ya tenemos actualizado ese archivo, ya hicimos el commit. Y vean si ahora le pongo un git log --one line. Si le ponemos un git log --one line, notan que aquí está la rama desarrollo y aquí está la rama master. Por lo tanto, ¿quién está retrasado según esto? Master, lo tenemos en la parte de abajo. Significa de que quien está actualizado, quien tiene, digamos, la última versión, es la rama de desarrollo. Veamos si es cierto, porque acabamos de agregar la historia. Veamos si es cierto que lo que acabamos de ver. Le vamos a poner git branch para ver las ramas. Y ahí está desarrollo y master. Estamos en desarrollo en ese momento. Le ponemos git checkout master y nos pasamos a la rama master. Vean, ahí hacemos un switch to branch rama master. Y ahora revisemos el archivo historia.html. ¿Y cómo está el archivo historia.html? Vacío. ¿Okay? ¿A dónde está entonces el contenido? Está en la rama desarrollo. En la rama desarrollo sí está el contenido que acabamos de agregar, pero en la rama master sigue vacío. O sea, a eso se refiere la parte del código. O sea, yo puedo seguir agregando dentro de la rama de desarrollo, puedo seguir agregando más código, puedo seguir agregando más información, y esa información se va a estar actualizando en la rama desarrollo. ¿Okay? Cuando yo diga esas actualizaciones ya están listas, bueno, de hecho si algo falla, la puedo borrar. O sea, digamos, si después de tantos cambios que yo le hice, se volvió demasiado inestable, entonces puedo decir, mejor voy a borrar la rama y voy a empezar de nuevo. Podemos hacer otra vez, hacer un duplicado de master y empezar otra vez de nuevo. Pero si durante el proceso de desarrollo nos dimos cuenta que la rama desarrollo ya tiene el código como debería de ser, o sea, ya está ordenado como debería de ser, entonces ahora nosotros nos podemos hacer un proceso de unir esa rama. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de unir esa rama? Le ponemos git y le ponemos merge. Vean que ahorita estamos en desarrollo, estamos, perdón, en master, estamos en la rama master.
Entonces le ponemos git merge desarrollo. Le ponemos un git merge desarrollo. Y ahora lo que vamos a hacer es unir el contenido de la rama master con la rama desarrollo. ¿Okay? Unir ambas ramas. Entonces le damos enter. Y vean que ahora dice que se actualizó y ahí aparecen los valores que se actualizaron. Y ahora sí, ya le pongo cat historia.html. Ese sí ya tiene el contenido que teníamos en desarrollo. ¿Okay? Ya tenemos fusionadas ambas ramas, ya tenemos el contenido actualizado. Si ahora le ponemos un git low --wamline, van a notar que ahora aquí en este punto, en esta historia que tenemos acá, están tanto master como desarrollo. ¿Okay? Si yo sigo agregando más git, si yo sigo agregando más commit, perdón, va a ir subiendo, el desarrollo se va a quedar probablemente aquí y master va a ir más arriba. ¿Okay? Y así van a estar colocados. Pero ahora en este momento, tanto master y desarrollo están actualizadas. Digamos que están unidas. Y esa es la manera en la que nosotros podemos trabajar en ese caso con el software de manejador de versiones. Este es lo más práctico, digamos, que ustedes deben de conocer acerca del software de desarrollo de versiones. Básicamente lo que hemos hecho es ir creando unos diferentes archivos para poderlos para poder ir trabajando con las diferentes versiones. Cada una de estas que tenemos acá para nosotros es una versión. Si quisiéramos regresar, voy a poner un ejemplo. Le vamos a poner un git low --wamline y le vamos a poner un git checkout y le voy a copiarme este número. Para ustedes el número es diferente. Copiamos ese número y lo pegamos. Vean, le voy a poner git checkout y el número que tenemos en esa parte de ahí. El primero que aparece en la lista. Si ahora le damos enter, y listamos los archivos, vean cuál archivo aparece. Solamente aparece readme. ¿Okay? No es que nos hayamos borrado todos los archivos, regresamos a una versión anterior del código. ¿Okay? Regresamos a una versión anterior de la parte del código. Si ahora le pongo git low --wamline, van a notar que ahora me aparecen en los low, me aparece nada más hasta el punto donde nos encontramos en ese momento. ¿Okay? Entonces regresamos a una versión anterior. Ahí puedo revisar, imagínense que pues alguna línea que yo me borré o algún código que yo eliminé por accidente, podría revisarlo y posteriormente regresar ahora de nuevo a la rama master. Le puedo poner git checkout master, le ponemos git checkout master y ahí ya regresan los archivos. Solo le agregamos el git checkout master y ya regresamos los archivos a su estado original. Y ahí puedo estar jugando entre diferentes versiones. ¿Okay? ¿Es útil el programa? Es demasiado útil. Ahorita lo estamos viendo solo con uno. Ya en la otra clase lo vamos a ver como un proyecto colaborativo. Vamos a hacer un ejercicio para crear un proyecto colaborativo y ahí vamos a ver cómo funciona en ese caso un proyecto con GitHub para que ustedes puedan trabajar en ese proyecto. Vamos a crear una cuenta en GitHub y vamos a subir un proyecto colaborativo para que ustedes vean cómo se hace cuando ya tenemos un proyecto en la nube, que todos puedan trabajar en la misma aplicación. ¿Okay? Y hacer cambios y hacer diversas modificaciones sobre la aplicación. Bien, pero eso lo vamos a ver en la otra clase.